formativo, inferior, inicial o temprano. Yo te dije que una de estas culturas tenía estelas de piedra, donde se representaban las cabezas trofeo de sus enemigos. ¿Cuál era? ¿Recuerdas? Techín. Muy bien, ¿no? La alternativa sería ahí, Techín. Alternativa 59. La segunda división social del trabajo en el Perú. La segunda división social del trabajo en el Perú. Ah, ya, esto sí no lo saben ustedes, ¿no? Bien. Todos acá. Mira. Primera división social, segunda división social y tercera división social. Cuando el hombre aparece, el trabajo, por favor todos acá, cuando el hombre aparece, el trabajo se realiza de manera natural. Hay una división natural de trabajo. Por ejemplo, los varones, ¿a qué se dedican? A la casa. Y las mujeres, ¿a qué se dedican? A la reproducción. Pregunto, ¿cómo se llama esa división de trabajo? ¿Social o sexual? Sexual. De acuerdo al sexo, hay evolución del trabajo, ¿cierto? Y hay división del trabajo. El varón caza, la mujer recolecta, ¿cierto? Esa es la división natural o sexual del trabajo. Pero ahora hay otras divisiones. Hay las divisiones ya no sexuales, sino sociales, ¿cierto? La primera división social del trabajo es la siguiente. Cuando se descubre la agricultura y la ganadería. Va a haber sociedades que se dedican a la agricultura y gente que se dedica a la ganadería. Esa es la primera división social del trabajo. La primera. La segunda división social del trabajo es cuando aparecen ¿quiénes? Los artesanos. Aparecen los ceramistas, ¿no? Los hombres que hacen textiles, los hombres que hacen trabajos de metalurgia, los artesanos. Ellos son la segunda división social del trabajo. Y la tercera división social es cuando aparecen ¿quiénes? Los comerciantes, ¿no? Los comerciantes es la tercera división social del trabajo a nivel de la historia. O sea, primera división social, gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Segunda división social, aparecen los artesanos. Y tercera división social, los comerciantes. Así, a manera de cronología, van apareciendo estos grupos sociales. Pero la pregunta es un poco más complicada. Dice, la segunda división social del trabajo en el Perú se da en qué periodo? O sea, ¿cuándo aparecen los artesanos en el Perú? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Ah? ¿Artesanos? A ver, pregunto. ¿Estos que hacían esculturas de piedra, ya eran artesanos o no? Desde Chile, ¿eran o no eran artesanos? Obvio. ¿Hacían cerámica? Sí. ¿Eran artesanos o no? ¿Hacían textiles? Sí. ¿Eran artesanos o no? Por lo tanto, ¿los artesanos en qué periodo aparecen? En el formativo inferior, ¿no? Ya se desarrolla, ¿no? En el formativo inferior. Aparece en el arcaico superior, en menor escala, pero se desarrolla en el formativo inferior. 60. Cultura del formativo inferior, ubicado en el departamento de Lima. Claro. Sechimbacua, no se confundan con Sechinalcua. 61. El principal centro chavín está ubicado ¿dónde? ¿En el callejón de qué? ¿Guaylas o Conchucos? Conchucos, claro, alternativa C. Entre paréntesis coloca entre los ríos Mosna y Huachexa. Entre los ríos Mosna y Huachexa. Entre los ríos Mosna y Huachexa. Clave casa. 62. La primera síntesis cultural fue sobre las bases del desarrollo. Ahí está. Mira. ¿Cuál de estos tres es la primera síntesis cultural o cultura parandina? Chavín, ¿cierto? Y la primera cultura parandina es una síntesis de qué formativo? Formativo andino, llamado también horizonte temprano. La alternativa sería primer horizonte, ¿no? Lo mismo, ¿no? Primer horizonte, casa. 73. Centro arqueológico Chavín, ubicado en el actual departamento de Lima. Garagay, en el Valle del Rímac, está ahí, entre paréntesis, Valle del Rímac. Garagay, Valle del Rímac. O sea, la página. Característica que no es vinculante a la cultura Paracas. Característica que no es vinculante a la cultura Paracas. La consolidación del año es de Paracas. No, muchachos, alternativa B. 65. Principal centro político administrativo de Paracas, Necrópolis, es Topará. Topará, la capital es Topará. La cultura Pucará se ubicó en el actual departamento de Puno. No olvidarse, aunque usted no lo crea, ellos adoraban al pene, ¿cierto? Al pene de piedra, por eso su culto es un culto fálico. Hay un pene inmenso de piedra y todos se arrodillaban ante él, ¿cierto? ¿No? Pues ya saben, el templo fálico justamente es el templo más importante de los hombres de la cultura Pucará. De repente ustedes se ríen,
Pero hay una cosa muy importante. ¿Sí? Antes de llegar a los españoles, según los cronistas, en todo el Perú había penes de piedra. Hasta en el Cusco había penes de piedra, ¿cierto? Porque era un culto a la fertilidad, no al sexo, sino a la fertilidad. Sino que los extirpadores de idolatrías españoles, como el cura Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz, destruyeron todo eso. Solamente algunas evidencias de esos penes o de piedras, o esos palos de piedras, se han mantenido hasta nuestros días, ¿no? Pero dice que casi todo el imperio tenía penes en cada templo, ¿no? Porque decía que era un símbolo de la fertilidad, de la reproducción, y eso para ellos, para una sociedad productiva, agropecuaria, fértil, era muy importante el culto al pene, ¿no? Hay que fundar una nueva religiosidad, ya sabemos. 77, considerado como el primer faraón de Egipto. ¿Recuerda? Menes, muy bien, amigo. ¿Menes o qué? Arme. ¿Y en la leyenda cómo lo llamaban? El rey escorpión, ¿no es cierto? Y en la película, ¿quién es el actor? La Roca, rico. Déjame ser, ya te he dicho. 78. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, la ciudad predominante en el sur, ¿cuál va a ser? En el sur. En el norte es Memphis. En el sur va a ser Tebas. Muy bien, jóvenes. ¿Ves? 79. Región de Mesopotamia donde predominó la actividad agrícola. Asiria, los amados. Así es la alta Mesopotamia, las montañas. La baja Mesopotamia, ¿cómo se le llama también? ¿Cómo se llama? No, rey. Se le llama Caldea, la región Caldea. Corrija ahí, la clave debe decir región Caldea. Entre paréntesis, baja Mesopotamia. ¿Quiere lucirte más? También lo llaman Ginear. ¿Quiere lucirte más? También lo llaman Sumer. ¿Quiere más? Ya, otro día, ¿ya? Ahí tenemos Caldeo, Baja Mesopotamia, Ginear y Sumer. Cualquiera de esos nombres es válido. 70. Nínive fue la más importante ciudad, centro político administrativo de la historia de Mesopotamia. ¿En qué periodo? Nínive fue capital de quiénes? De los asirios, muy bien, ¿no? Alternativa Cabezón. 71. ¿Cómo? Si tú lo dices, por algo. 71. Estadista del imperio neobabilónico que sometió a los hebreos. Estadista del imperio neobabilónico que sometió a los hebreos. ¿Quién fue? Nabucodonosor II. ¿Lo llevó esclavos o no, papi? Claro. ¿Cómo se llama ese hecho? El cautiverio babilónico. El hecho de llevarlos como esclavos hasta Babilonia a los hebreos. Muy bien, ¿no? Nabucodonosor. Bien hecho. 71.